Hola, moltes gràcies a tots i a totes per venir a aquesta conferència i no anar-se d'acord. Tenim a nosaltres avui a César Rendueles, que és doctor en Filosofia per la Universitat Complutense de Madrid, centre on feia classes, era professor titular de Filosofia fins fa 2 anys que està és un científic titular del CSIC. El seu camp de treball és la filosofia política i l'epistemologia de les ciències socials. Ell ha treballat qüestions relacionades amb l'anàlisi normativa i empírica de la desigualtat i la teoria dels béns comuns, així com l'anàlisi de tradició marxista. De fet, ell ha editat textos de Karl Marx, diversos textos de Karl Marx i d'altres autors clàssics, com per exemple Walter Benjamin, de qui va comissariar una exposició l'any 2011. Walter Benjamin, Constelaciones. Un dels seus textos més coneguts és l'assaig Sociofòbia, el canvi polític i l'era de l'utopia digital, que va assolir una gran reputació. En ell tracta, entre altres qüestions, sobre la rellevància de les xarxes socials i internet en l'acció política. I també podem destacar altres treballs com Capitalismo canalla, una història personal del capitalismo a través de la literatura, En bruto, una reivindicació del materialismo histórico y los bienes comunes, o el seu darrer llibre Contra la igualdad de oportunidades, un panfleto igualitarista. Bueno, jo quan César ja l'havien convidat fa 2 anys, si no m'equivoc, estuviste en Mallorca hace 2 años con nosotros, más o menos, per participar a un cicle d'activitats que vàrem fer amb el col·lectiu Teatre de Ferro, amb uns diàlegs que fèiem al voltant d'un textos teatrals i després com uns encontres de diàlegs filosòfics. I com que ens va agradar molt la seva intervenció, vam pensar tornar a convidar-lo, sobretot perquè vaig llegir un article seu sobre Richard Barton. Aquest viatger, bé, definia Barton com a viatger és dir no res, però com que ara en César ens parlarà més d'ell, per qui no el coneixeu, coneixereu aquest personatge, podríem dir, espectacular. Aquest personatge conduït pel diable, podríem dir, per qui estigueu interessats en aquest article, que ell ara me deia que era el primer article que va escriure, cosa que jo no sabia, es diu Sir Richard F. Barton, el sincero disfraz de l'embustero. Jo avui li he demanat a en César si contaria una anècdota que ell ens conta. A part que aquest article jo crec que és una... Si no coneixeu a Barton, és una molt bona primera manera d'acostar-vos a Barton, perquè trobareu allà referències bibliogràfiques, com per exemple algunes de les biografies, o per exemple el seu fabulós viatge a la Meca i Medina, que són 2 textos que a més el viatge de la Meca i Medina està traduït al català per Quaderns Crema, si no m'equivoc. Però bé, la qüestió és que jo li he demanat a en César si ell contaria una anècdota inclòs en aquest article. M'ha dit, no, perquè és un poc irreverente. I jo he dit, jo, pues lo conto. Conta César explicant de Barton. Diu, después de recuperarse del cólera hacia 1846, se enamoró perdidamente de una monja, profesora de latín del convento de Santa Mónica, en la colonia portuguesa de Goa. Tras un mañoso cortejo, escudado tras el disfraz de inglés pío, rico y católico, en el que me dio el dolo de una madre superiora cegada por la avaricia, logró persuadir a su amada de que consintiera en fugarse con él. Al fin, una noche, drogó a los guardianes que custodiaban el convento y, en compañía de un sirviente musulmán, penetró en la zona donde se encontraban las celdas de las monjas. Desdichadamente, la oscuridad le llevó a cometer un comprometido error. Así lo cuenta J. Simmons, en un llibre que es diu Peregrinos apasionados. Y ahora cita a Simmons. Se equivocó y penetró en la celda de la vicepriora, que se encontraba durmiendo. Era una mujer de unos 60 años. Barton cogió rápidamente aquella forma durmiente y corrió con ella fuera del convento sin descubrir, para horror suyo, el error hasta que nos encontraron en la playa cercana. «La cagamos», dijo el enfadado Barton, mientras que la vieja dama gritaba aterrorizada. «¿Qué podemos hacer con esta diablesa? ¿Le cortamos el cuello?», sugirió el sirviente. No podemos hacer eso. Átale los brazos, amordázala con tu pañuelo y déjala. Tenemos que irnos inmediatamente». I nosaltres, jo vos deix amb en César Rendueles. Moltes gràcies. Moltes gràcies.
Bueno, muchísimas gracias por la presentación y sobre todo por la invitación. Me hace mucha ilusión, ¿no? Le decía justo antes a la vicerrectora que realmente me ha rejuvenecido esta invitación, ¿no? Porque yo quería aclarar que yo no soy experto en Richard Burton ni en general en la historia de las exploraciones del siglo XIX. Vengo aquí un poco a practicar el intrusismo profesional, ¿no? Porque cuando era joven, pues sucumbí, como mucha otra gente antes que yo, a la curiosidad por este personaje enigmático, contradictorio, a veces repulsivo también, ¿no? Pero siempre fascinante. Y fue este artículo el primero que publiqué en mi vida, ¿no? Yo tenía, yo creo, 20 años y iba hinchado como un pavo real por haber conseguido publicar un artículo sobre un personaje que me fascinaba. Después he ido conociendo y se ha publicado en España mucha más bibliografía crítica, se han escrito tesis doctorales, algunas muy buenas, realmente buenas, que han hecho un trabajo, bueno, pues mucho más riguroso sobre distintos aspectos de la vida y la obra de Burton, pero bueno, ya digo, ¿no? Desde la perspectiva amateur, un poco intrusista, me ha hecho mucho ilusión esta invitación, ¿no? Porque, bueno, de alguna manera supongo que Burton, y espero poder transmitirles esta idea a lo largo de la charla de hoy, Burton es un poco esas figuras en las que proyectamos lo que nos gustaría ser, al menos a ratos, tal vez no todo el rato, pero sí al menos a veces, ¿no? Pues más fuertes, más valientes, más cosmopolitas, más libertinos, ¿verdad? Más eruditos. Porque Richard Burton fue el viajero y aventurero por antonomasia, ¿no? Es como el paradigma de viajero y de aventurero en una época, que es la Inglaterra victoriana, en la que los aventureros eran rock stars, eran celebrities, ¿no? Y además mantenían como tales relaciones estrechas con el poder político, ¿no? Eran rock stars que influían en la opinión pública, que influían o que mantenían relaciones estrechas o cordiales con el poder político. Y es uno de esos personajes también de los que es demasiado fácil y al mismo tiempo demasiado complicado hablar, porque su interés reside no en su obra exactamente, sino más bien en su vida y en la medida en que su obra refleja su vida, pero también en un sentido peculiar, no en sus logros, no escaló el Everest, no llegó al Polo Norte, ¿no? Sino en su forma de vida, en cómo hizo lo que hizo, ¿verdad? Otras personas hicieron viajes similares, incluyendo las ciudades prohibidas del Islam, pero no de la forma en la que Burton lo hizo, no de la forma en la que él lo vivió. Y por eso, aunque hay bastantes biografías, bueno, algunas más rigurosas, otras más fabulosas, acerca de Burton, algunas de ellas se escribieron, de hecho, poco después de su muerte, Burton es también un personaje de ficción, y era lo primero que quería contarles, ¿no? Que ha aparecido, pues, por ejemplo, en películas de época como esta, Las montañas de la luna. Es una bonita película de 1990. También en novelas, una muy buena como El coleccionista de mundos. Mi favorita, una saga de ciencia ficción que se titula Vuestros cuerpos dispersos, de un clásico de la ciencia ficción que es Philip Joseph Farmer, y uno de los protagonistas es Richard Burton, de esa saga de ciencia ficción, por improbable que resulte, e incluso ha aparecido en un videojuego, ha sido el protagonista de un videojuego, ¿no? Porque Burton fue, en suma, un poco eso, como digo, ¿no? El paradigma de esos personajes románticos que intentaron vivir su vida como una obra de arte, es un poco, encarnó ese ideal nietzscheano de intentar llegar a ser lo que se es, y lo hizo además, digo, en ese momento y en un lugar muy concreto. El siglo XIX fue adicto al orientalismo, ¿no? Fue adicto al mundo oriental. Víctor Hugo, en una de esas frases, ¿no?, tan características suyas, dijo algo así como que el siglo XVIII había sido un siglo helenista, ¿no?, un siglo obsesionado por Grecia y por Roma, ¿no?, que reprodujo incluso en la arquitectura esa obsesión. Y en cambio el XIX, decía Víctor Hugo, es un siglo orientalista. Y tenía razón, ¿no? Porque de alguna manera la conquista napoleónica de Egipto
fue el pistoletazo de salida de una expansión militar y económica que se dio en el último tercio, sobre todo del siglo XIX, pero también de una curiosidad genuina entre los europeos por conocer un mundo nuevo, un mundo desconocido, fascinante, y esa curiosidad tenía dos vertientes. Una era erudita, ¿no? Era una curiosidad que se alimentaba en las bibliotecas, sobre todo, estaba muy vinculada a la filología, y otra vertiente era literaria. Pues, por ejemplo, recordarán ustedes, ¿no? Sus manifestaciones en la obra de Goethe o de Flaubert, con, por ejemplo, Salambó, ¿no? La novela orientalista de Flaubert. Y Barton, de alguna manera, es un poco el eslabón perdido entre esas dos vertientes, la más literaria, la más erudita. Es un eslabón importante, ¿no? Porque además está relacionado a su vez con otra pata de esa fascinación orientalista, que es la militar, la relacionada con la conquista. Y eso yo creo que es importante, o sea, ¿no? El modo en que la conquista, es importante que lo recordemos, ¿no? El modo en que la conquista, el racismo, la subordinación, que es algo que tenemos que tener muy presente cuando pensemos, ¿no? En esa fascinación orientalista del XIX, pues tenían un correlato complejo, el colonialismo, en la erudición académica, en los planes de exploración de territorios desconocidos para Occidente, que eran pues enormes manchas en blanco en los mapas. Y en su época, Barton, como digo, fue un personaje muy popular. Aquí tenéis una viñeta de Punch, la revista, que era, ¿no? una revista muy importante en aquel momento. Pero si era popular en su momento, después se ha ido convirtiendo casi en un ser mítico, porque de alguna forma encarna esas contradicciones de las que todavía hoy somos deudores, ¿no? Un interés y una fascinación culpables por las realidades no europeas, el desarrollo de un conocimiento que es conocimiento genuino, es de verdad conocimiento, ¿no? Pero sobre el que siempre recae la sombra de la sospecha del racismo, del imperialismo, del colonialismo. Yo creo que son contradicciones políticas, científicas también, que siguen siendo las nuestras. De hecho, en estos días, ¿no? Luego podemos hablar de ello, están de particular actualidad, ¿no? Con el debate sobre el colonialismo y los museos. Barton nació en 1821, vivió plenamente el siglo XIX, ¿no? Es un hombre del siglo XIX, nació en un pueblo del sur de Inglaterra y su padre era un oficial del ejército británico de origen irlandés que había caído en desgracia dentro del ejército, de forma que su carrera militar se había visto truncada. Esto fue importante en la vida de Barton, luego explicaré por qué. Su madre era la heredera de una familia acomodada, lo cual, bueno, pues también marcó un poco la infancia y la juventud de Barton. Barton tuvo dos hermanos, Catherine y Edward, y la familia de Barton viajó desde la más tierna infancia de Barton muchísimo por toda Europa. De hecho, los niños se criaron básicamente en el extranjero. Fue un viajero, ya se crió como viajero, ¿no? No es una enfermedad sobrevenida la del viaje, sino que se crió ya como viajero. Primero en Francia, en Tours, Orleans, Marsella y después en Italia. La comunidad británica de, vamos a llamarlos así, expatriados de aquella época, bueno, pues tenía una forma de vida que no llegaba ni de lejos a lo contracultural, pero sí que era mucho más libre, era menos rígida, ¿verdad?, que la típica de la sociedad británica inglesa de la época. De hecho, es divertido que la familia Barton intentó volver a Inglaterra en cierto momento, y tras un breve y muy desgraciado paso de los niños por varias escuelas horribles inglesas, ¿no? Como eran las escuelas inglesas en ese momento, con la excusa de una epidemia de sarampión, bueno, pues dejan Inglaterra una vez más y se trasladan a Italia, donde también pasaron por distintas ciudades, ¿no? En general, los hermanos Barton, al menos desde nuestra perspectiva, estaban básicamente asilvestrados, ¿no? Sus padres pues, les fueron buscando tutores privados, alguna escuela ocasional, pero de forma nada sistemática, ¿no? Y desde luego sin grandes resultados académicos, con la excepción del aprendizaje de los idiomas. Hay toda una leyenda cultivada por el propio Barton, esta es una imagen del Nápoles de la época, cultivada por el propio Barton, digo, en torno a ambas cosas. Por un lado, sus hazañas lingüísticas ya de niño, y por otro lado, su salvajismo infantil y adolescente, ¿no? Pues, por recordar alguna anécdota,
A los 9 años los hermanos Barton acostumbraban a robar las pistolas de su padre y se metían en toda clase de problemas, a menudo en prácticamente duelos, ¿no?, con los niños locales. En Pisa, cuando era un preadolescente, pues Barton, harto de sus clases de violín, le rompió el violín en la cabeza a su profesor. En Nápoles, en medio de una epidemia de cólera que arrasó la ciudad y causó muchísimos muertos, tenían entonces los hermanos, creo recordar, 14 años, pues Barton y su hermano se escaparon de casa para acompañar a los sepultureros que iban recogiendo los cadáveres por la calle y ver cómo los enterraban, y a continuación se colaron en un burdel, ¿no?, trepando por la fachada. Bueno, digamos que era una vida ya desde niño de aventura emocionante, no muy moralizante, pero sí de aventura, ¿no? De hecho, Barton recordaba también con mucho cariño cómo visitaba hurtadillas los campamentos de gitanos que había en las afueras de las ciudades en las que vivían. Ahí también se dice, no se sabe si es leyenda o no, ¿verdad?, pero que logró aprender por su cuenta el romaní. Y hay incluso quien sugiere que esto explica por qué fue capaz de aprender con tantísima rapidez luego el hindi y otras lenguas indostánicas con las que el romaní está relacionado, ¿no? Lo que sabemos con certeza es que Barton fue un niño prodigio de los idiomas y que ya de adulto pues demostró una capacidad lingüística sobrehumana. Se dice que llegó a hablar con fluidez 29 lenguas y unos 40 dialectos. Y desde luego, bueno, pues su capacidad como traductor está fuera de toda duda, ¿no? En 1840, a instancias de su padre, Barton ingresa en Oxford, la universidad. Esto es divertido. La ambición de su padre era que era muy extravagante las pretensiones o el proyecto de vida que tenía su padre para Barton. Pretendía que él y su hermano siguieran la carrera eclesiástica, quería que fueran curas. Y bueno, por supuesto, tal cosa no ocurrió, ni ellos estaban dispuestos bajo ningún concepto a hacer tal cosa, ¿no? Hoy Oxford pues, nos evoca un poco excelencia académica, pero en aquel momento realmente no era así. La educación universitaria británica era muy deficiente. Era realmente muy pobre en comparación pues, con la educación universitaria francesa o incluso alemana, ¿no? No obstante, Barton sí tuvo ocasión de relacionarse con algunos profesores muy buenos que le influyeron. Uno de ellos fue un español, Pascual de Gayangos, que fue un arabista muy importante y que fue determinante en sus primeros pasos en el estudio del árabe, ¿no? Pero, bueno, pues al margen del estudio del árabe, el bagaje educativo que adquirió en la universidad fue bastante heterodoxo y típicamente romántico, ¿no? Bueno, pues estudió ciencias ocultas, cetrería y esgrima, ¿no? Esos fueron a lo que se dedicó en sus años universitarios, ¿no? Bueno, en esgrima le fue muy bien. Él llegó a ser un maestro consumado de esgrima, se le consideraba uno de los mejores espadachines de Europa y fue el autor de un manual sobre el uso de la espada y la bayoneta que el ejército británico siguió empleando durante mucho tiempo, ¿no? Pero Oxford fue, bueno, pues en realidad la primera experiencia de socialización británica de Barton, que hasta entonces apenas había pisado Inglaterra. Y entonces es interesante su pase por la universidad, al margen de porque le sirve para dar sus primeros pasos en el estudio del árabe, es porque empieza a forjarse lo que se convertiría en un patrón, que es una relación muy compleja con la sociedad británica de su época, que no llega a la ruptura total, ¿no? Es una relación de tensión que no llega a la ruptura, pero que siempre es una relación de incomodidad, ¿no? Años después escribió: Inglaterra es el único país donde nunca me siento como en casa, ¿no? Esta es una foto de una promoción de estudiantes de Oxford de la época, ¿no? Bueno, pues Barton realmente no consigue integrarse en ese ambiente universitario que le parece muy estirado, ¿no? Que despreciaba y donde tampoco es bien recibido, ¿no? Él cuenta, tal vez sea un recuerdo edulcorado, es leyenda, no lo sabemos, ¿no? Pero que el primer día, nada más traspasar las puertas de la universidad, unos estudiantes veteranos se rieron de su aspecto, ¿no? Del bigote que tenía, del aspecto que tenía, y él inmediatamente les retó a un duelo, ¿no?
porque era lo que él estaba acostumbrado, y los estudiantes rechazaron horrorizados, ¿no? Tener que dispararse o batirse con espadas con un novato allí mismo, lo cual, por supuesto, no hizo más que aumentar el desprecio que Barton sentía por aquella institución pusilánime, ¿no? Donde la gente no estaba dispuesta a matarse para defender su honor, ¿no? De hecho, pasó solo 2 años en la universidad porque le expulsaron. En 1842 asistió a una carrera de caballos contraviniendo las instrucciones de la universidad, que en aquel momento esas carreras de caballos se consideraban un entretenimiento poco honorable, propio de clases bajas, ¿no? y le expulsaron. Y bueno, pues Barton se despidió de Oxford destrozando los jardines de su college a bordo de un coche de caballos, ¿no? Atravesando con una diligencia el jardín. Y tras abandonar los estudios se continúa un poco este patrón, ¿no? De pertenencia, ¿no? De no ruptura con Inglaterra, pero al mismo tiempo incomodidad, relación incómoda con sus instituciones. Barton decide ingresar en el ejército. Buscaba el servicio en la India. ¿Por qué en la India? Porque en aquel momento India no era formalmente aún colonia de Inglaterra, pero sí lo era virtualmente a todos los efectos, y Barton creía que era allí donde iba a tener más oportunidades de entrar rápidamente en combate. En ese momento en Inglaterra, y esto es interesante, como saben ustedes, existían 2 posibilidades de servicio militar. Una eran las Fuerzas Armadas regulares del gobierno británico y otro era la llamada Honorable Compañía de las Indias Orientales. La mala situación de su padre en el ejército británico pues llevó a Barton a tomar la decisión, poco comprensible en otro caso, ¿no?, de ingresar en la compañía, que era en realidad una empresa privada. La Compañía de las Indias Orientales era una empresa privada que tenía los derechos exclusivos de explotación comercial de todo Oriente. Se creó en 1600 para comerciar con las Indias Orientales y llegó a crecer hasta representar la mitad del comercio mundial. La mitad del comercio mundial, o sea, una inmensa empresa que trataba sobre todo con productos como el algodón, la seda, la sal, el té y, por encima de todo, el opio. Aquí traía una imagen, a ver si aparece, sí, una imagen de la época de un almacén de opio en la India, ¿no? De facto, la Compañía de las Indias Orientales gobernó durante casi un siglo la India, hasta 1857, y, esto es lo importante, contaba con su propio ejército. Es un poco para que nos hagamos a la idea, ¿no?, como si Estados Unidos autorizara, no sé, a Elon Musk o a Pablo Escobar, ¿no?, a invadir España y gobernar España con un ejército de mercenarios para llenar nuestro país de plantaciones de opio, ¿no? Pues sería algo bastante parecido a lo que pasó en ese momento en la India. Barton tenía la esperanza de participar en la Primera Guerra Afgana, pero el conflicto terminó justo antes de que él llegara a la India, así que no entró en combate inmediatamente y acabó en un regimiento de infantería cuya base estaba en Gujarat, bajo el mando de un general de la época muy conocido que se llamaba Charles Napier. Su primer contacto con las tropas acuarteladas en la India, bueno, pues fue absolutamente desolador, ¿no? Fue una repetición de esa sensación de alienación que había padecido en Oxford, ¿no? Pues porque Barton buscaba peligro, heroísmo, épica militar, ¿no? Y se encontró unas tropas completamente aisladas del país en el que estaban, sumidas en una molicie decadente, con un batallón de criados a su servicio, una atmósfera social asfixiante, ¿no?, llena de rituales importados de Inglaterra, la hora del té, el cricket, los sándwiches de pepino, ¿no? Y pues aquí comienza una constante un poco de la imagen que hemos heredado de Barton, ¿no?, que es que tiende a parecer mucho menos colonialista y eurocéntrico que sus contemporáneos, pero bueno, en parte es porque el listón estaba muy bajo, esa es la realidad, ¿no? O sea, claro, comparado con esto tampoco había que ser, ¿no?, en fin, muy anti-eurocéntrico para pasar por alguien que se mimetiza, ¿no?, con el ambiente en el que vive. Las quejas de Barton contra sus compañeros, de hecho, no se dirigen contra el imperialismo británico en general, ¿no?, sino que se trata de un cierto desprecio aristocrático contra la Compañía de las Indias Orientales, ¿no? Ahí hay una cita de Barton: ¿qué se puede esperar de un imperio sufragado por tenderos?, ¿verdad? ¿Qué se puede? Lo que sí es cierto es que la distancia de Barton
frente a la vida militar en la colonia, ¿no? Que le parecía pues eso, muy decadente, sí le lleva a mostrar un interés profundo, y ese sí sincero, ¿no? Por la cultura hindú. Buscó un maestro, un gurú indio, y se volcó en el estudio de la cultura y las lenguas locales, y además obtuvo muy buenos resultados a una velocidad vertiginosa. Pues el primer año aprendió hindi y guyaratí, el segundo marathi y sánscrito. El sánscrito en parte para poder leer el Kama Sutra, que fue el inicio de su interés muy prolongado por la literatura erótica y la sexología, se mantendría durante toda su vida. Y también profundiza en esa época en las tradiciones místicas del hinduismo, tanto en sus aspectos teóricos como en menor medida en sus aspectos prácticos. Y lo que hay que entender es que en ese momento era muy joven, era un veinteañero, ¿no? Aquí tenéis una imagen, de hecho, un poco posterior a su llegada a la India, ¿no? Pero era un chaval realmente, ¿no? Entonces, bueno, pues se dedicaba también a toda clase de experiencias bizarras. Se decía que mantenía un grupo de monos en su casa de la India con la idea de aprender su lenguaje, ¿no? Bueno, pues, y antes de terminar su primer año en la India, realmente esa es la realidad, ¿no? Pues se había alejado tanto como le fue posible de la vida inglesa, sin llegar a abandonar su regimiento y volverse yangli, que era como se denominaba a los ingleses que renunciaban completamente a la vida occidental. Y de hecho, bueno, pues sus compatriotas empezaron a llamarle blanco-negro, ¿no? Como alguien que no era completamente blanco, que era ligeramente sospechoso. Ese desencuentro con su propia cultura no solo fue muy provechoso en términos literarios, porque le sirvió para empezar a escribir, ¿no? Y a pensar sus futuras obras, sino que le ofrece una salida profesional, porque le sirvió para convertirse en espía o agente secreto. En el 44 le trasladan al Sindh, en el actual Pakistán, un área de mayoría musulmana, muy hostil a los británicos tras esa primera guerra afgana. Y Barton en ese contexto, bueno, pues participa en trabajos de cartografía en zonas cercanas al Mar Rojo, lo cual fue importante para él porque le permitió familiarizarse con instrumentos topográficos que después emplearía en sus expediciones, ¿no? Y es entonces cuando empieza a viajar disfrazado como un nativo, adopta el alias de Mirza Abdullah, que luego le mantendrá en sus viajes a la Meca. Y en un principio lo hace un poco eso, pues como un juego de un veinteañero, ¿no? Algo que está haciendo casi como una broma, como una forma, por ejemplo, de poner a prueba su dominio del idioma, de poner a prueba su conocimiento de las costumbres locales, también como una forma de bromear, ¿no? Con sus compañeros, sorprendiéndoles con su disfraz, pero pronto le sirve también para infiltrarse entre los círculos musulmanes que conspiran en contra de la colonización británica, y se convierte en un espía de confianza del general Napier. Bueno, un poco sus agiógrafos, más que biógrafos, insisten en que Barton, más que disfrazarse, se transforma, ¿no? Y que realmente cae en un mimetismo muy profundo, ¿no? Y realmente Barton cultiva un poco también esa leyenda en sus escritos. Él mismo dice, ¿no? Pues que experimenta una gran afinidad emocional con los musulmanes, que no había sentido, por cierto, con los hindúes, con los que mantienen una mucha mayor distancia, cierto desprecio incluso, ¿no? De hecho, en cierta ocasión Barton fue tomado por nativo, ¿no? y detenido por las autoridades inglesas, que lo encarcelaron y lo llegaron a torturar sin que él revelara su posición, su cargo dentro del ejército inglés, ¿no? Y así comienza, bueno, pues una ambigüedad que se ha mantenido hasta el día de hoy en torno a Barton, ¿no? Y que algunos biógrafos pues han cultivado, ¿no? Esa idea si en realidad en el fondo de su corazón él era realmente musulmán, se sentía musulmán, ¿no? Si fue su conversión al Islam sincera en alguna medida. Bueno, contribuye a esa ambigüedad que Barton escribiera y simpatizara sobre las prácticas de la taquilla de los ismaelíes y otras sectas musulmanas heterodoxas con las que Barton, bueno, mantuvo contacto y sobre las que escribió, ¿no? La taquilla es algo así como el disimulo, ¿no? En palabras de Barton, cito, el encubrimiento sistemático de todo lo que tiene que ver con su fe, su historia, sus costumbres, ¿no? Entonces, bueno, hay cierta mitografía en torno a esto, ¿no? ¿Cuál era la máscara de Barton? ¿La de musulmán o la de oficial inglés cristiano?
bueno, yo no lo sé, yo sospecho que era ateo, ¿no? Y simplemente le servía ese disfraz para realizar expediciones y conocer culturas que le interesaban, ¿no? Pero al menos algunos de sus contemporáneos tuvieran dudas al respecto, ¿no? No conocemos apenas las actividades de Barton como agente secreto, ¿no? Pero, como os decía, básicamente estaban centradas en detectar los intentos de rebelión y a través de las vías las vías a través de las que se producían filtraciones de las operaciones británicas. Barton averiguó que los chivatazos se producían en un prostíbulo, o parte de ellos, en un prostíbulo que frecuentaban los oficiales británicos, en el que los trabajadores sexuales eran chicos jóvenes. Y por eso escribió un informe detallado sobre los burdeles de Karachi. Y el texto se suponía que iba a ser un informe secreto, pero se divulgó y eso generó un enorme escándalo cuya sombra le persiguió el resto de su vida, ¿no? y le generó muchísimos problemas porque se le acusó de participar en algunas de las prácticas descritas en él. Y bueno, pues la leyenda, y no sabemos si la maledicencia o la realidad, se mezcla con el interés de Barton, ese sí real, por el erotismo y la sexología que se prolongó hasta su muerte, ¿no? En marzo del 49, aquí os traía la firma de Barton como Abdullah, ¿no? Con la que firmaba. Y en marzo del 49, cuando tenía 28 años, o sea, era realmente muy joven, vuelve a Europa con una baja por enfermedad. Y 2 años después, en el 50, a los 30 años, publica su primer libro que antes citabas, Goa y las montañas azules. Y a partir de entonces, algo que caracteriza a Barton es una actividad literaria frenética, ¿no? A lo largo de toda su vida siempre le gustaba trabajar en varios libros a la vez. Se dice, ¿no? Pues que tenía siempre en sus despachos varios escritorios, 4, 5, 6 mesas, y cada una de esas mesas dedicada a un libro, ¿no? Y estaba permanentemente trabajando en varios libros, ¿no? Y ya como civil, Barton se prepara para uno de los 2 grandes viajes que le harían famoso, ¿no? El primero de ellos fue la peregrinación islámica a la Meca, que entonces estaba controlada por el sultanato otomano y cuyo acceso estaba prohibido para los no musulmanes. Para ese proyecto, Barton cuenta con la financiación de la Royal Geographical Society y el propósito público de Barton era, cito literalmente, acabar con uno de los principales oprobios de la aventura moderna, esa inmensa mancha blanca que en nuestros mapas aún denota las regiones del este y el centro de Arabia. El llamado sector vacío, ¿no? Pero bueno, hay quien sugiere que también tenía una razón más inconfesable, ¿no? Que era cumplir con su deber como buen musulmán, ¿no? Prolongando esa leyenda, ¿no? De si en el fondo de su corazón Barton era un converso sincero, ¿no? Sea como sea, bueno, pues Barton viaja al Cairo en 1853, primero se hace pasar, es un dibujo, ¿no? Que le retrata como bajo su disfraz de musulmán, primero se hace pasar por médico persa y después ya camino de la península arábiga en un barco, se hace pasar por derviche, de nuevo con el nombre que os decía antes, Mirza Abdullah. Viaja en barco hasta que en Jambu se integra en una enorme caravana de cientos y cientos de personas que atraviesa un territorio muy peligroso, ¿no? Todo esto está relatado con mucho detalle en esa trilogía dedicada a mi peregrinación a Medina y la Meca, ¿no? Dedicada a este viaje. De hecho, en esa caravana sufren el ataque armado de una banda de ladrones. Y en la Meca, bueno, pues cumple con todos los rituales del peregrino, ¿no? Acampa en las afueras de Medina y la Meca y otros lugares sagrados, da vueltas a la Kaaba, toca la Piedra Negra, reza junto a la huella de Abraham, ¿no? Esta es un campamento de peregrinos, no es el de Barton, ¿no? Él fue haciendo fotos, pero sí es de la época del siglo XIX. Bueno, pues cumplió con todos los rituales, ¿no? Realmente Barton no es el primer europeo que entra en la Meca, y él lo reconoce, ¿no? De hecho cita asiduamente a otros europeos que estuvieron antes que él.
pero sí es el primero que lo hace con un cierto afán científico, antropológico, y proporciona muchísimos detalles etnográficos en esa obra en 3 volúmenes muy copiosa que os decía antes, ¿no? Pero curiosamente casi lo más interesante desde nuestro punto de vista de su testimonio no son esos detalles etnográficos, ¿no? Sino casi lo contrario, no el detalle científico, sino su entusiasmo subjetivo, ¿no? Mi peregrinación a Medina y la Meca no es un libro de aventuras, no es tan divertido como los libros de viajes de Mark Twain a Tierra Santa. De hecho, así entre nosotros tiene un tono un poco plúmbeo a ratos, ¿no? Porque está lleno de anotaciones muy detalladas, no sistemáticas, pero sí detalladas, ¿no? Pero, de nuevo, casi lo más interesante es esa implicación de Barton con la comunidad musulmana de creyentes, que al menos a ratos parece sincera, ¿no? Y que lo hace completamente diferente de otros libros de viajes de la época, pero también de muchos textos de antropología de su época y posteriores, ¿no? Años después, respondiendo respondiendo a un ataque, ¿no? Acerca de sus motivaciones, escribía, lo traía aquí para citarlo literalmente: lo cierto es que el Islam, con todos sus dogmas capitales, se acerca muchísimo más a la fe de Jesucristo que las modificaciones de Pablo y Atanasio. El musulmán seguramente es más tolerante, más ilustrado, más caritativo que muchas de las sociedades que se tienen por buenas cristianas. Bueno, el viaje a la Meca de Barton le convierte en alguien muy famoso, y un año después, en 1854, emprende un nuevo viaje en solitario, esta vez a Somalia, donde visita Harar, otra ciudad santa para el Islam, en la que estaba terminantemente prohibida la entrada de blancos, incluso de los cristianos africanos. Y ese fue un viaje muy peligroso, porque había una leyenda que decía que con la entrada del primer cristiano se produciría la caída de Harar. Y bueno, pues la mayor parte de los que habían intentado entrar habían sido asesinados. Y el viaje que le sirve a Barton para conocer su primer contacto con África, y cuando regresa pues divulga en Inglaterra, por ejemplo, costumbres como la ablación genital femenina, habla también del tráfico de esclavos abundante en la región, ¿no? Y eso le sirvió sobre todo para preparar un segundo viaje a Somalia, esta vez acompañado por 3 tenientes ingleses, y muchísimos porteadores en esta ocasión. Uno de sus oficiales fue John Speke, que se convertiría, como saben ustedes, en alguien muy importante en la vida de Barton, porque generó pues una agria polémica que le perseguiría el resto de su vida. Ahora hablaré de ella, ¿no? El caso es que esa expedición fue atacada. Se produjeron pues muchísimas bajas, y tanto Barton como Speke resultaron gravemente heridos. En el caso de Barton, una lanza le atravesó la cara de lado a lado, a la altura de la boca, y le dejó esa cicatriz tan característica, ¿no?, que aparece en todos los retratos, ¿no? Bueno, en este caso no, porque está del otro lado, pero en la mayor parte de los retratos de la época aparecen, ¿no? Este es Barton y este es Speke en esa época, ¿no? A pesar del mal resultado de esa primera expedición y de que la relación con Speke, pues no había sido particularmente buena, Barton prepara inmediatamente una nueva expedición africana, esta vez con el objetivo de encontrar las fuentes del Nilo, acompañado de nuevo, como digo, por Speke. Las fuentes del Nilo pues eran como el gran misterio geográfico milenario, ¿no?, que intrigaba a esa sociedad tan fascinada por el orientalismo, ¿no? Era realmente un misterio que había integrado a muchos geógrafos, al menos desde Heródoto. En tiempos de Barton había mucha especulación sobre el nacimiento del Nilo, del río, que en parte tenía motivaciones políticas, ¿verdad? Porque estaba relacionada ese interés con el expansionismo colonial inglés en la zona.
Ya se habían producido varios intentos de localizar esas fuentes del río, del Nilo, pero todos habían fracasado. En realidad, desde la perspectiva actual, la nuestra, digo, la idea de que los ríos tienen una única fuente es bastante rara, ¿no? Los ríos tienen cuencas hídricas y no puedes muchas veces localizar una fuente. Pero bueno, en aquel momento fue un poco el equivalente de la carrera espacial en el siglo XX, ¿no? Un reto que atraía mucha atención pública y además generaba cierta competencia internacional, ¿no? El caso es que en el Cairo, en uno de sus viajes, Barton había conocido a un misionero llamado Johannes Kaff, que en la década de 1830 había estado en Somalia intentando establecer sin éxito una cadena de misiones, y Kraft había oído hablar de un inmenso mar interior en el que él creía que podían estar las fuentes del Nilo. Y Barton, a partir de ese testimonio, bueno, pues diseña la expedición, ¿no? Speke, como decía, pues no era ya una persona del gusto de Barton, pero sí lo era de la Royal Geographical Society, y le sirvió para conseguir los fondos muy abundantes que necesitaba para esa expedición, ¿no? Para hacernos un poco una idea de en qué consistía una expedición en ese tiempo, ¿no? El tipo de preparativos que requería, traía aquí una lista elaborada por Barton, detallada. Barton la elaboró en beneficio de futuros viajeros, ¿no? Para que nos hagamos una idea, ¿no? No era como ir de mochilero hoy en Interrail, ¿no? Precisamente, ¿no? Pues cosas que necesitaba para esta expedición. 2 docenas de botellas de brandy, 1 caja de puros, 5 cajas de té, 100 libras de pólvora, 20.000 balas de cobre, escudos, espadas, dagas, machetes y cuchillos para los guardias, mobiliario compuesto de tiendas, camas, sillas, mesas, mosquiteras, alfombras, esteras, instrumentos de exploración y cartografía, varias plumas, termómetros, un cronómetro, un pluviómetro, cuadernos, libretas, lápices, plumas, tintas, tablas meteorológicas, mapas, acuarelas, atlas, gramáticas de lenguas africanas, un gran botiquín, paraguas, un baúl con herramientas de carpintería. Bueno, y así sigue. Sería tedioso proseguir, pero sigue abundantemente, ¿no? Bueno, el caso es que ya por fin, con todo ese material, esos preparativos tan complejos, el 27 de junio del 57, Barton y Speke emprenden la marcha desde la isla de Zanzíbar al mando de una expedición de 120 personas, ¿no? La expedición fue un desastre desde el principio. Para empezar, bueno, pues por las enormes diferencias de carácter entre Barton y Speke, ¿no? Pues Speke era una persona que no hablaba árabe ni ninguna lengua africana, ni tenía el menos interés en aprenderlas, no sentía mayor curiosidad por las formas de vida, ¿no? de los pueblos con los que se iban encontrando, a los que despreciaba olímpicamente, ¿no? Tampoco por el paisaje, su mayor afición era la caza, que practicaba con una intensidad genocida, ¿no? Y Barton era un poco lo contrario, ¿no? Lo anotaba absolutamente todo, trataba de hablar con todos, en árabe con los traficantes de esclavos, en sindhi con los soldados que lo protegían. Pronto empieza a aprender suajili para poder hablar con los porteadores, ¿no? Pero por si fuera poco, ¿no? Esa especie de caracteres incompatibles, pronto empieza a haber también otro tipo de problemas, ¿no? Continuos robos del material de la expedición, deserciones, enormes dificultades con el terreno, ¿no? No es el desierto de Arabia, no es un terreno infinitamente más accidentado, selvas, zonas desérticas, ¿no? Pantanos, ¿no? Y sobre todo las enfermedades. Tanto Speke como Barton enferman de malaria. Y, bueno, pues como consecuencia, Speke en particular pasa medio ciego la mayor parte del viaje, y a Barton lo tienen que llevar en parihuelas, literalmente, los porteadores, porque está tan débil que no puede ni caminar, ¿no? En cierto momento, para daros una idea, ¿no? del desastre que fue todo, pues a Speke se le mete un insecto en el oído y, desesperado, se introduce una daga para acabar con él, porque no aguantaba más. La herida es terrible y le produce una infección aún peor, ¿no? Con lo cual se pasa con la cabeza hinchada, supurando durante muchísimo tiempo. Llega un momento en el que se quedan sin agua en un terreno desértico y se salvan, pues, de milagro, gracias a una caravana esclavista que los auxilia y les llevan hasta un poblado de la actual Tanzania, donde ahí sí les hablan de 2 enormes lagos, uno hacia el norte y otro hacia el oeste. Siguiendo esa pista, pues en febrero del 58 llegan al lago Tanganika, una
masa de agua inmensa, un mar interior enorme, donde desembocan varios ríos, pero ninguno parece fluir en dirección norte, o sea que no es la fuente del Nilo. Así que, bueno, pues tras explorar el Tanganica, emprenden regreso con la intención de explorar el segundo mar interior. Aquí tenéis un mapa, ¿no?, de las dos expediciones, de la primera de Barton Speke, de la que desde ahí hace Speke en solitario hasta el lago Victoria, de la posterior de Speke con Grant, ¿no? Entonces, bueno, vuelven del lago Tanganica con la intención de explorar en su camino de vuelta el lago del norte, pero Barton recae en su enfermedad, prácticamente no se puede mover, así que Speke, que está todavía medio ciego también, parte en solitario y llega al lago Llanza, que él rebautiza como Victoria. Speke no tiene instrumentos topográficos, ya digo, tiene una visión muy limitada, pero él queda convencido de que esa es la fuente del Nilo. Barton, en cambio, ante la ausencia de pruebas, pues se muestra escéptico, ¿no? Dice, bueno, pues si el Tanganica no lo era, tal vez tampoco lo sea el Victoria. Eso ya genera entre ellos una agria polémica y regresan a Inglaterra por separado y muy enfrentados. Esa enemistad se convierte, pues, en un escándalo público. Es el inicio, ¿no?, pues, de un escándalo, ¿no?, más que un debate geográfico-científico. Pero el caso es que la Royal Geographical Society decide financiar una segunda expedición para verificar la hipótesis de Speke de que el lago Victoria es la fuente del Nilo, y Barton es excluido de esa expedición. Barton ya no participa en esa expedición. Y ese es el inicio para Barton de un periodo muy productivo en lo literario, en el sentido de que escribe un montonazo de libros, pero lleno de amargura, ¿no?, donde se enfrenta a un callejón sin salida vital. Y es entonces cuando emprende un misterioso viaje por Estados Unidos, cuyo principal propósito parece haber sido beber alcohol hasta reventar, ¿no? Es un Barton muy amargado, ¿no?, que viaja por Estados Unidos. No sabemos mucho de ese viaje, aunque escribió un libro sobre él, pero no sabemos mucho de lo que hizo allí. Lo que sabemos es que quería beber y emborracharse. Bueno, Barton tuvo un problema muy serio con la bebida durante esos años, durante buena parte de su vida. Y aunque escribió un libro sobre ello, os traigo aquí una imagen que está un poco desordenada, está aquí. Escribió un libro donde lo más destacado es su testimonio sobre Salt Lake City, la ciudad santa de los mormones, otra vez una ciudad santa, pero es un periodo, ya digo, bastante oscuro. En 1862, Barton ingresa en la carrera diplomática, en buena medida gracias a la mediación de su mujer, Isabel. La figura de Isabel Barton es muy controvertida porque ha pasado a la historia como una cristiana fanática que quemó buena parte de los papeles de Barton tras su muerte, ¿no?, porque le resultaban escandalosos. Y es verdad que fue así, pero también es cierto que cuidó de él y veló por su carrera profesional en momentos muy oscuros, ¿no? El cargo diplomático, bueno, pues era algo que Barton había esperado como recompensa por lo que consideraba 2 décadas de servicio a la corona. Su aspiración era el consulado de Damasco, pero el único puesto disponible en ese momento fue en Fernando Po, que era bueno, una isla, o es una isla en el Golfo de Biafra, y Barton parece haber pasado esos años pues mayormente borracho, en la mayor parte de su mandato. Y de hecho, en los escritos de esos años, pues muestra su cara más amarga y más racista, sobre todo, más racista. Es cierto que tuvo tiempo de explorar la costa occidental de África, indagar, pues, por ejemplo, sobre el canibalismo, realizar algunas observaciones etnográficas interesantes y valiosas. El resultado, bueno, pues son unos cuantos libros, 9 libros de difícil lectura también, ¿no?, por la acumulación de detalles no sistemáticos, pero sobre todo por el tono iracundo y racista, ¿no? Y de hecho, bueno, pues hay algunas investigaciones interesantes que se han hecho en España, una de Arturo Arnarte, por ejemplo, sobre ese periodo, ¿no?, donde, bueno, yo creo que dan una visión más realista de la que dan a veces
sus agiógrafos de cómo era Barton, ¿no? Porque la verdad es que ese racismo de Barton hacia los africanos es algo bastante habitualmente esquivado, al menos hasta hace poco, por sus biógrafos, pero lo cierto es que no es algo marginal o sobre lo que podamos pasar por alto o un mero eco de ideas que formaban parte de su época, ¿no? De hecho, Barton en el 63 fundó o contribuyó a fundar la Anthropological Society de Londres con James Hunt, que fue una institución importante, que llegó a tener 500 miembros, y una de cuyas principales misiones fue defender tesis supremacistas, tesis racistas. Dicho esto, también es verdad que bueno, a Barton esa asociación le sirvió para publicar y dar a conocer textos inaceptables para la moral victoriana de aquel momento, relacionados, por ejemplo, con la diversidad sexual. También es cierto que nunca llegó a la ultraviolencia racista de otros exploradores como Stanley, ¿no? De hecho, Barton denunció a Stanley públicamente por, cito literalmente, disparar contra los negros como si fueran monos. Y de hecho también es cierto que durante toda su vida fue un feroz abolicionista que odiaba la esclavitud, ¿no? O sea, todo eso es cierto, pero también es cierto que sus escritos destilan un racismo evidente, ¿no? y público. Una curiosidad de esa época es que Barton visitó con cierta frecuencia la isla de Tenerife, porque era donde se encontraba con su mujer, porque estaba un poco a medio camino, ¿no?, entre Inglaterra y Fernando Po, y dejó algunos textos sobre Tenerife que se han recuperado, se han ido publicando en los últimos años. Bueno, la culminación de esa época nefasta fue el 15 de septiembre de 1864, cuando debía tener lugar un debate público entre Barton y Speke en la Royal Society. Aquí hay una imagen, ¿no?, de los debates de la Royal Society en torno a las fuentes del Nilo, pero esa misma mañana pues Speke murió en un extraño accidente de caza y bueno, se ha especulado muchísimo si realmente se trató de un suicidio. El caso es que ese debate público nunca se llegó a producir y el misterio en torno a las fuentes del Nilo se mantuvo, motivó la famosísima expedición de Livingstone un año después, en el 65, y de hecho la cuestión no quedó resuelta hasta que Stanley circunnavegó el lago Victoria algún tiempo después y estableció que Speke tenía razón, ¿no?, y encontró las cataratas de Victoria, ¿no? Casi inmediatamente después, pues Barton es nombrado cónsul en Santos, en Brasil. Y ahí también, bueno, pues fue una época no particularmente feliz, pero mejor que la de Fernando Po, y donde pudo hacer algunos viajes interesantes. Pues viajó a las montañas de Brasil, viajó en canoa por el río San Francisco desde su nacimiento hasta la catarata de Paulo Alfonso. Traía un cuadro muy bonito de un pintor holandés del 17 de las cataratas de Paulo Alfonso. Y conoció de primera mano, y esto es interesante, y también se han recuperado los textos de esa época, conoció de primera mano la guerra de Brasil, aliado con Argentina y Uruguay, contra Paraguay, ¿no? Y escribió un libro titulado Cartas de los campos de batalla de Paraguay, donde relata esa guerra genocida en la que bueno, pues se exterminó al 90% de la población masculina adulta de Paraguay, ¿no? Fue una auténtica carnicería y Barton lo conoció, ¿no? Finalmente, en el 68, bueno, pues harto, ya digo, de una época no particularmente feliz y muy harto también de las enfermedades que padecían continuamente él y su mujer, pues renuncia a su puesto de cónsul allí y, bueno, pues se dedican durante algún tiempo a viajar por América Latina, viajan a Perú, a Argentina y otros países y pronto le llega la noticia de su siguiente destino, que es Damasco, por fin. Y esa ciudad sí parecía un puesto idóneo para un orientalista como él, de hecho era como, ¿no?, su gran aspiración. Sin embargo, y eso es algo que yo creo que resuena, ¿no?, nos resuena hoy mucho, la zona estaba sumida en ese momento en una gran agitación religiosa, con fuertes tensiones entre las poblaciones cristiana, judía y musulmana. Y Barton intenta mediar, no siempre con mucha diplomacia, más bien lo contrario, ¿no?, y se metió en toda clase de problemas, ¿no? Por ejemplo, en una ocasión dice haber escapado de un ataque de cientos de jinetes y camellos enviados por el gobernador de Siria para matarle, y bueno, con su tono así chulesco, ¿no?, arrogante, pues escribía:
Nunca me he sentido tan halagado en mi vida como para pensar que se necesitarían 300 hombres para matarme. Bueno, lo cierto es que Barton finalmente pues, se amistó con las comunidades cristianas y sobre todo judía, y en agosto del 71 las autoridades británicas, hartas de conflictos, de problemas, le destituyen, ¿no? Y esa experiencia de Damasco, uno de sus efectos es que transformó a Barton en un antisemita, y le llevó a escribir un libro horrible titulado El judío, el gitano y el islam, que solo se publicó póstumamente, él no lo llegó a publicar en vida, se publica en el 98 en pleno Afar Dreyfus, no es casualidad, ¿no? Bueno, el caso es que vuelven a Inglaterra, él y su esposa, y en el 72 es uno de sus últimos viajes de importancia. Un empresario le financia un viaje a Islandia, esta vez al norte, para que tome en consideración la posibilidad de abrir allí unas minas de azufre. Y sobre este viaje también escribió Barton un libro titulado Ultima Thule, que yo sepa no está traducido al castellano. Inmediatamente antes de que le fuera asignado su último destino diplomático, que fue en Trieste, en la costa adriática de lo que entonces era el imperio austrohúngaro. Y es allí donde permanece hasta su muerte. En general los biógrafos tienden a describir este periodo, ¿no?, como un momento triste, un poco depresivo, ¿no?, porque bueno, también la ciudad de Trieste, el Adriático, se presta un poco a eso, ¿no? Niebla, la humedad, el frío, frente a la luminosidad de Damasco, no se presta un poco a esta interpretación. Bueno, lo cierto es que Barton en esa época lleva una vida relativamente retirada, pero para nada, diríamos, apacible, ¿no? O sea, lo que hace es toda esa inmensa energía que había volcado en sus viajes, pues la consagra al estudio y la escritura con una intensidad atlética, ¿no? Pues reúne una biblioteca de miles de volúmenes, publicó 8 libros nuevos, son más de 5.000 páginas, ¿no? Aquí le veis en su estudio con varias mesas, ¿no?, sabéis, dispuestas, varios escritorios, y acomete sobre todo un trabajo de edición y traducción absolutamente monumental, ¿no? Por encima de todo, aquí tenéis otra imagen, esta es una especie de collage muy bonito de su estudio, y aquí le tenéis en esa época, en Trieste. Bueno, es una persona ya mayor, ¿no?, pero con mucha energía. Y bueno, por encima de todo destaca un trabajo monumental, digo, de edición y traducción, sobre todo de Las mil y una noches, ¿no?, solo por eso, ¿no?, yo creo que justifica casi una vida de estudio ese trabajo. Es un libro que edita en 16 volúmenes, con miles de notas al pie. Es una edición que tiene mucho éxito comercial, de hecho, y de público, y es el primer éxito comercial que tiene Barton, ¿no? Pero traduce otros muchos volúmenes muy importantes, como el Amangarranga, el Kama Sutra, los poemas de Camoens. Fue un gran experto en Camoens desde muy joven. Es una figura que le interesa mucho porque se siente muy identificado, ¿no?, con esa figura del poeta guerrero. Traduce también el Jardín perfumado, ¿no? Y un poco subrayando la continuidad de ese periodo con el momento anterior, ¿no?, de aventuras, y esa idea, ¿no?, de alguien lleno de máscaras, que nunca se sabe muy bien quién está hablando, cuál es la máscara, si la de inglés, la de musulmán, la de espía. Pues en 1880, ya muy mayor, publica en una edición privada que tuvo solo unos pocos cientos de ejemplares impresos que no se distribuyeron comercialmente, un texto en verso que hace pasar por la obra de un sufí iraní llamado, a ver si lo sé pronunciar, Haji Abdu el-Yezi, y que se dice en ese libro que está traducida y anotada por uno de sus amigos, firmado con sus iniciales F.B., ¿no?, o sea, Francis Barton. En realidad era un compendio de su propio pensamiento, muy creativo, muy confuso todo, ¿no? Y bueno, pues Manuel Delgado, el antropólogo español, ¿no?, pues lo explicaba así, ¿no?, qué significaba este volumen de Kadisa. Decía Manolo, último acto de su propia impostura, o si se quiere, de su lealtad a la taquilla, juramento de reserva de los ismaelitas con los que tanto congenió en el Sindh.
el de firmar su libro más personal con un seudónimo, el de brindar lo más auténtico de su persona de incógnito bajo una nueva falsa personalidad, la de él y Makani, el hombre de ninguna parte, de ningún lugar. Barton muere en 1890 en Trieste y, bueno, una última anécdota divertida, ¿no? Es que su cadáver es repatriado a Londres y su mujer Isabel pues intentó que lo enterraran en el Panteón de Hombres Ilustres de Westminster, no lo consigue y un poco, no sé si por compensación o qué, pues erige una tumba, un mausoleo con forma de tumba beduina, ¿no? Y que es esta que veis aquí. Y Isabel aprovechó su muerte también, como os decía antes, para quemar la mayor parte de sus diarios y muchos de sus manuscritos, bueno, pues para evitar que mancharan la imagen póstuma de su marido, ¿no? Bueno, para terminar, quería plantear, ¿no? Pues como una reflexión sobre qué interés puede tener para hoy Barton, ¿no? Para nosotros y nosotras, ¿no? ¿Qué interés puede tener esta figura, más allá de cierta mitificación, ¿no? esa empatía, en el sentido que todos y todas, ¿no? Pues nos podemos sentir reflejados en querer ser un poco Barton en algún momento de nuestra vida, ¿no? No el Barton más racista, pero sí tal vez el Barton más aventurero, ¿no? Bueno, pues el primer interés podría ser lo que podríamos llamar un cierto ensueño de autenticidad, ¿no? Me refiero a esa fascinación muy típica del romanticismo, de la que aún somos herederos, ¿no? Sin duda, por las experiencias genuinas frente a un mundo industrial cada vez más falso, cada vez más inauténtico, ¿no? Frente al desencantamiento de las grandes ciudades que se estarían vaciando de sentido. Bueno, pues las trayectorias como Barton serían una especie de llamada de la selva, ¿no? Algo así. Hay una cita muy famosa de Barton, que es una carta que le escribe a un amigo que dice: navegando en un tronco ahuecado, 1000 millas río arriba, con una infinitesimal perspectiva de regresar, me pregunto, ¿por qué? Y la única respuesta es el diablo el que me impulsa. No, bueno, pues yo creo que esa pasión adolescente, ¿no? Pues es fácil sentirse atraído por ella, ¿no? Es difícil no sentirse partícipe de esa intensidad, pero bueno, yo creo que si uno lo piensa, también es una pasión, bueno, con ciertos puntos oscuros, ¿no? Bastante cuestionable, porque por un lado absuelve a Barton de su lado más oscuro, de su lado más racista, de su lado más imperialista, pero sobre todo nos absuelve a nosotros, claro, ¿no? de todo eso. Es algo, yo creo, que se ve muy bien, salvando las inmensas distancias, por ejemplo, en el turismo, ¿no? Al final, el turismo más perjudicial muchas veces no es el que se mueve en los circuitos convencionales por lugares ya consagrados al turismo, ¿no? Ya arrasados, sino el que busca nuevas experiencias, el que busca experiencias más auténticas, ¿no? Y se va extendiendo como un virus, ¿no? por lugares donde hasta ese momento no había turismo y expande sus efectos destructivos, ¿no? Pero lo solemos ver al revés normalmente, ¿no? Como si la experiencia de la autenticidad, de un turismo más auténtico, tal, te absolviera de estar destruyendo, yo qué sé, el Everest o, me da igual, una cala perdida en Mallorca, ¿no? Así que, precisamente en segundo lugar, yo creo que un segundo interés que puede tener Barton para nosotros hoy, y que casi me parece lo más reivindicable de su obra, es un poco lo contrario, es el modo en el que nos muestra cosas inquietantes sobre nosotros mismos, ¿no? Y en ese sentido es curioso el papel que ocupa Barton en una obra tan importante como es Orientalismo. Es un texto de Edward Said, que es un texto muy crítico con el orientalismo, ¿no? Con esa pasión decimonónica por Oriente. Y sin embargo, Said trata a Barton con mucho más respeto que a otros orientalistas, ¿no? Sin dulcificar para nada su figura, pero con cierto respeto. Y creo que es porque la trayectoria y la obra de Barton nos plantean algunas preguntas importantes relacionadas, por ejemplo, con las ciencias sociales, ¿no? Por ejemplo, preguntas metodológicas. Para la gente que nos dedicamos a las ciencias sociales son muy inquietantes, ¿no? ¿En qué medida está autorizado alguien a hablar de una sociedad si no puede pasar por nativo, por ejemplo,
¿no? Es una pregunta complicada, para un sociólogo, una socióloga, una antropóloga. Es muy inquietante, ¿no? Alberto Cardín hablaba de un doble origen. Fue una de las personas, ¿no?, que empezó a hablar de Barton en España, aparte de un antropólogo particularmente inteligente, ¿no?, que hizo reflexiones metodológicas muy, muy interesantes, ¿no? Y Alberto Cardín hablaba de un doble origen de la antropología, uno académico, de salón, y otro militante, ¿no? Y Barton, una vez más, sería un poco, para Cardín, el eslabón perdido entre esas dos vertientes de la antropología, ¿no? En el sentido de que difuminaría la distancia entre la intervención práctica, era espía, trabajaba para el imperio, ¿no?, y la elaboración teórica y erudita, pero la plantea como parte de un continuo, ¿no? Como dos patas aisladas, sino como parte de un continuo. Por eso la reflexión también de Manuel Delgado a mí me parece muy potente, ¿no? Tal vez el Barton más interesante y más importante para nosotros no sea tanto el explorador o el espía, sino ese erudito recluido en Trieste, en su despacho, que hace un trabajo de síntesis intelectual, ¿no? Y sobre todo, yo creo que esa continuidad también nos obliga a plantearnos cuestiones de orden ético. Yo creo que también esa es una herencia interesante de la obra de Barton, ¿no? El conocimiento profundo de una sociedad, incluso la empatía con esa sociedad y con sus habitantes, hasta que llega al punto de hacerte pasar por uno de ellos, es perfectamente compatible con posiciones colonialistas, con posiciones racistas, explícitas o secundarias, ¿no? Yo creo que también eso es interesante pensarlo, ¿no? Darle una vuelta. Barton era un imperialista que sentía empatía, se hacía pasar por un musulmán, sentía simpatía por los árabes. Era un rebelde de las formas de vida victorianas y al mismo tiempo un agente de la autoridad occidental, ¿no? Y eso yo creo que también tiene una moraleja interesante, ¿no? Porque las ciencias sociales son siempre un poco así, una especie de trampa que nos mantiene atrapados, ¿no?, entre lealtades conflictivas, lo cual tiene consecuencias prácticas a la hora de pensar, bueno, pues como os decía antes, ¿no?, la intervención cultural relacionada con el patrimonio que conservamos en nuestros museos, ¿no? Pues mencionar una polémica muy actual, ¿no? Un museo tal vez no debería ser un espacio de nuevo de absolución, ¿no?, o algo así, ¿no? Que las cosas estén en un museo no nos exime de hacer un trabajo crítico sobre qué representan, cómo llegaron allí, qué relaciones mantienen, ¿no?, con ese proceso de adquisición. Bueno, pues son preguntas que yo creo que hoy en España son muy importantes, sobre todo porque vamos varias décadas por detrás del trabajo que se están haciendo en otros países, ¿no? Fingimos que el colonialismo salvaje no ha dejado ninguna huella en nuestra memoria cultural, en nuestra manera de entender la historia, ¿no? Y una tercera cosa, y con esto sí que acabo de verdad, una tercera cosa para la que yo creo que nos puede servir Barton es, y en esto me voy a contradecir un poco con lo primero que he dicho acerca de para qué puede servir Barton, yo creo que nos puede servir para redescubrir o repensar o resignificar el placer de viajar y sobre todo la intensidad de viajar. Ya digo, es un poco contradictorio con lo primero que he dicho, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque yo creo que algo de lo que seguramente todas y todos somos conscientes es que el turismo low cost ha acelerado y homogeneizado mucho la experiencia del viaje, ¿no? La ha normalizado, facilita desplazamientos a miles de kilómetros, ¿no?, que ya no tienen, bueno, pues que son casi rutinarios, ¿no? Y yo creo que un poco figuras como la de Barton, sobre todo tal vez la de Barton, por eso nos siguen generando tanta fascinación, ¿no?, nos recuerdan que el motivo por el que los viajes, siguen haciéndonos vibrar no tiene que ver con el número de kilómetros recorridos, ¿no? No tiene que ver con eso, no es un cuenta kilómetros, sino que tiene que ver con la ruptura de la cotidianidad, ¿no? Y yo creo que esa es una lección importante en un momento como el nuestro, ¿no?, en el que el turismo desempeña un papel importante en la crisis ecosocial, ¿no? Y Barton nos recuerda un poco, sí, pues que una gran aventura a lo mejor puede ser mucho más viajar, no sé, por los montes de Teruel en bicicleta, ¿no? Por citar un lugar particularmente desértico, despoblado, que no tenemos tan lejos, y no tanto en ir en un crucero por el Índico, ¿no? Traía, para terminar, una cita que me gustaría leeros, de sus diarios, ¿no?, de sus diarios tempranos, ¿no?, que dice así:
Creo que uno de los momentos más felices de la vida humana es cuando se emprende un viaje lejano hacia tierras desconocidas, liberándonos con gran esfuerzo de las cadenas de la costumbre, del peso plúmbeo de la rutina, del manto de los cuidados y la esclavitud del hogar, nos sentimos de nuevo felices. La sangre fluye con la rápida circulación de la niñez, de nuevo luce la mañana de la vida. Muchas gracias. Sí, cualquier cosa que os apetezca hablar. No tiene por qué ser una pregunta, puede ser una interpelación, una intervención, lo que queráis, ¿vale? Pues hablo yo. Dale. ¿Tú harías alguna conexión con el punto de vista de empatía con la sociedad, en este caso pues sería la árabe, podría ser otras, que tiene de Lawrence? ¿O crees que serían puntos de vista? Es una muy buena pregunta. De hecho, Edward Said en Orientalismo se lo plantea explícitamente, ¿no? Se lo plantea. Said, no sé si por la distancia temporal, es mucho más crítico con Lawrence de Arabia, que con Barton, ¿no? Yo creo que trata a Lawrence como un señoritingo, ¿no? que de alguna forma nunca hubiese pasado realmente por un nativo, ¿no? En ningún momento se hubiese podido pasar por un nativo, que tenía, bueno, pues una fascinación muy orientalista en el sentido más peyorativo de la expresión que Barton, ¿no? Por Barton siente un cierto respeto. Es curioso, ¿no? Justo por esa dimensión de aventura total. Yo sí creo que hay una conexión evidente con esto que mencionaba al final, ¿no? Que es algo muy inquietante. Y además a mí me ha dado que pensar, porque yo creo que es algo que tenemos dentro y que de hecho está presente incluso en muchas prácticas, por ejemplo, de cooperación, ¿no? Que es esa idea de que creer que la empatía te absuelve de alguna manera, ¿no? Y que de alguna forma, por ser empático, por sentirte identificado con un pueblo, con una comunidad, con una cultura, ya estás completamente al margen de cualquier tipo de práctica colonialista, etnocéntrica, etcétera, ¿no? Entonces ahí sí veo una conexión de dos figuras que estuvieron en esa frontera, en ese limbo, ¿no? De sentir una distancia respecto a su propia sociedad muy fuerte, pero que no llega a la ruptura. Pensemos que en ese momento, desde el siglo XVII, tenemos muchísimos testimonios de gente que rompe con su cultura. Por ejemplo, en América del Norte hay muchísimos testimonios de gente que abandona horrorizada las colonias inglesas o francesas y se van a vivir con los nativos americanos muchísimo más felices. Hay muchísimos testimonios de eso. No es ese caso, ¿no? Y yo creo que también es el caso de Lawrence, que tiene esa ambigüedad. Yo sí veo esa relación, aunque Said no estaría de acuerdo, pero yo sí la veo, sí. ¿Nadie más anima? Bueno, pues yo seguiré haciéndote preguntas, pero tampoco quiero acaparar. Como te tengo para un rato. Muy bien. Si algú vol fer algun altre comentari o pregunta. Bueno. No? Pues muchísimas gracias. Nada. Gracias a vosotras. I vos emplaç la propera conferència del cicle dels viatgers que parlarem de Riu González de Clavijo dia 8 de febrer, estic dient de memòria, per tant, per favor, mireu el missatge de l'audiència informació. Muchas gracias.